invitación al comité organizador acá para compartir la experiencia en las imágenes. Entonces, cuando quedan las dudas en la tomografía, pasamos a la resonancia magnética. Tenemos entonces varias indicaciones, unas indicaciones primarias y otras indicaciones que las hemos llamado como extendidas. Las primarias es la detección de las lesiones focales, caracterizarlas, evaluación de la enfermedad metastásica, la permeabilidad vascular, también es importante en la enfermedad difusa y todo el pre- y post-trasplante hepático. Las imágenes extendidas en los donantes potenciales cuando se hace el trasplante en donantes vivos, la respuesta tumoral muy importante con toda la terapia locorregional que se está desarrollando y las anomalías congénitas, pero ya esto en el contexto de pediatría. Tenemos entonces varias secuencias que adquirimos en un protocolo usual, imágenes en T1, imágenes en T2, las imágenes anatómicas de colangioresonancia, las imágenes dinámicas post-contraste y unos estudios especiales. En las imágenes de T1 siempre tenemos un precontraste para ver cómo es el comportamiento en las dinámicas, unas imágenes en fase y fuera de fase. El T2 son unas imágenes más anatómicas, casi siempre vienen unas con grasa y otras con supresión grasa. Las imágenes de colangio pueden ser 2D y 3D. Las dinámicas post-contraste tenemos en el momento el gadolinio, que es extracelular, y ahora contamos en el medio con el ácido gadoxético, que es intracelular, el hepatocito lo puede tomar. Los estudios especiales incluyen las imágenes de difusión, el protocolo de Renz para sobrecarga de hierro, la elastografía para valorar la rigidez hepática, el PFF para valorar cuantitativamente la concentración grasa dentro del hígado y las imágenes de perfusión que mencionó el doctor Trujillo. Entonces empecemos con la normalidad. Se toma primero una imagen coronal para tener como un panorama de qué es lo que está pasando en el abdomen, el tamaño del hígado, los contornos del hígado, si tenemos ascitis, cómo están las asas, cómo están los huesos, bases pulmonares y algo de la parte vascular en los diámetros. Imagen en T2 sin supresión grasa, vemos la grasa subcutánea hiperintensa. Otras imágenes similares en el plano coronal, el T1 Vibe con supresión grasa, vemos que la grasa ya no brilla, importante para el realce, para ver este mapa vascular que también le gusta mucho a los cirujanos. Aquí vemos las venas hepáticas llegando a la aurícula y el confluente portomesentérico. También evaluamos los contornos hepáticos, el tamaño y el resto en el abdomen, como la presencia de adenopatías o circulación colateral. También podemos visualizar compromiso metastásico óseo y lo mismo en las bases pulmonares. Las siguientes adquisiciones, otra imagen que es coronal, pero que es coronal oblicua, o sea, se oblicua un poco para tener en un solo plano el conducto pancreático, ver la llegada, dibujar bien el colédoco, los radicales internos, la vesícula y el cístico. Luego tomamos 3 pares como tal y como tal se evalúan, una imagen en T2 axial, sin supresión grasa y con supresión grasa. Sabemos que es un T2 porque el líquido cefalorraquídeo que está brillando está rodeando el cordón medular, que es esta imagen hipointensa central como en forma de mariposa. En esas imágenes podemos valorar también los contornos del hígado y la intensidad de señal como tal, la relación con el páncreas, el tamaño del vaso y vemos lesiones que podrían ser hemorrágicas hiperintensas. El siguiente par comparativo son las imágenes de difusión. Como pueden ver, son unas imágenes con muy baja resolución de imagen, son como imágenes borrosas. En eso se está trabajando y se está tratando de corregir en los nuevos software porque su utilidad ha sido muy importante, sobre todo en la caracterización del contenido celular de las lesiones.
El tercer par son las imágenes en fase y fuera de fase en T1, muy importante para la composición grasa o los depósitos grasas que tenga el hígado o de hierro. ¿Cómo sabemos que es un fuera de fase? Por esta imagen que se ha escrito en tinta china, que es como un delineamiento con un marcador negro, especialmente en el riñón, acá en la fascia, en el hígado, también en el plano muscular, diferente al en fase, donde no vamos a tener esta imagen circunscrita. El hígado en las dos fases, si no tiene grasa o si no tiene hierro y es normal, tiene que tener la misma intensidad de señal en las dos. El aire también se va a realzar, o sea que es importante cuando tenemos neumobilia, la vamos a ver muy bien en fase, lo mismo que el calcio, que se va a ver hiperintenso en fase. Difusión en fase. Y el tercer paquete son las imágenes dinámicas, muy similar también a lo que explicó el doctor Trujillo, la imagen precontraste. El páncreas siempre es el órgano que va a ser más blanco que todos, más hiperintenso. El hígado tiende a ser isointenso con el plano muscular, al igual que el vaso. Inyectamos el contraste, la fase arterial dominante, un poquito en la porta, tenemos la arteria hepática, las arterias renales, diferenciación córtico-medular de los riñones, y de nuevo el páncreas, si está sano, va a ser el órgano con un realce mucho mayor que el del hígado. Siguiente fase, lo mismo lo de la porta, aún no hay en las venas hepáticas. Siguiente fase de equilibrio, ya tenemos las venas hepáticas. Y esas son unas técnicas de sustracción que nos ayudan mucho cuando hay lesiones que son hiperintensas desde el principio, para ver cuáles realmente están captando o no. Se resta, como es el mismo campo de adquisición, se pueden sustraer entre la fase inicial y cualquiera de las que tengamos dudas. Esta es la ventaja que tenemos ahora con el ácido gadoxético, es una excreción biliar, podemos dibujar ya el colédoco, 50% viene por la vía biliar, 50% viene por el riñón. El hígado, el contraste está dentro del hepatocito, entonces vamos a tener un realce homogéneo como tal. Si hay lesiones, como en este caso una hiperplasia anular focal, que es un amartoma, realmente es un hígado desorganizado, lo vamos a ver con realce. Las imágenes, el plano vascular ya no vamos a tener contraste, pero es tan buena la discriminación entre el parenquima y el plano vascular que también ha sido muy útil en la planeación quirúrgica. Vemos que ya los demás órganos no tienen ningún tipo de realce. Entonces, cuando tenemos una lesión focal, esto es lo que nos preguntamos: ¿es una lesión benigna o es una lesión maligna? Realmente llegar a tanto diagnóstico histopatológico no podemos, pero más o menos uno enfocar qué comportamiento está teniendo la masa como tal. Entonces tenemos un pool de ejemplos de las lesiones en el T2, sabemos de nuevo que es un T2 por la hiperintensidad que rodea el cordón medular, todos con supresión grasa, unos campos más homogéneos que otros más heterogéneos. Lesiones quísticas, tanto renales como en el hígado, una lesión casi tan hiperintensa como el líquido cefalorraquídeo, pero no tan intensa como el quiste, otra lesión no tan intensa como el líquido, pero más hiperintensa que el hígado, y otra lesión un poquito más hiperintensa que el hígado, pero tampoco tan intensa como la que le sigue. Es por esto por lo que se nos pide que demos unos grados de hiperatenuación en los reportes, es decir, una lesión marcadamente hiperintensa, moderadamente hiperintensa o levemente hiperintensa o isodensa con el parenquima, porque eso también nos va orientando a qué tipo de etiología estamos. Si es un quiste simple, las imágenes postcontraste no va a tener ningún tipo de captación en ninguna de las fases. Si es un hemangioma, tiene una captación arterial globular discontinua que va a tener el llenamiento tardío. Si es un adenoma, va a tener un realce heterogéneo en la fase arterial y con algunos focos de grasa en las imágenes fuera de fase, recordemos que son las que tienen delineamiento con negro. Y si es una hiperplasia nodular, la cicatriz, la pila. Bueno, la cicatriz y es una lesión que se hace isodensa con el parenquima porque ella tiende a ser igual al hígado en las siguientes fases. Mire que es una lesión arterial mucho más homogénea que el adenoma como tal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando tenemos unas lesiones menores de 20 milímetros que son hiperintensas, un paciente que puede tener un carcinoma tipo tiroideo o cualquier lesión que podría ser hipervascular, o que son mujeres en edad fértil que definitivamente no quieren tener una lesión hepática y que quieren saber inmediatamente qué es lo que es, si es un adenoma o si es una hiperplasia, inyectamos hepato específico. A los 20 minutos tenemos entonces la eliminación y el contraste que realza en la hiperplasia nodular focal, mientras que en el adenoma no va a haber realce porque no tiene conductos.
Este es un estudio que compara ambas lesiones, 58 hiperplasias y 24 adenomas. Vemos como la fase arterial son un poco similares, pero se van alejando a través del tiempo. Y con el hepato específico vemos que este gap es mucho más grande, con un 92% de especificidad. ¿Por qué no un 100% de especificidad? Porque si estos tractos que tenemos fibrosos son muchos, la lesión no va a tener mucha opción de captar, o si tenemos grasa, que eventualmente las hiperplasias también pueden tener grasa. ¿O por qué el adenoma no puede ser tan discriminado? Porque muchas veces el parenquima subyacente hepático tiene infiltración grasa, entonces no lo vamos a ver tan bien. Las imágenes benignas complejas también tenemos la probabilidad de mirar el interior de ellas, en este caso también una enfermedad poliquística con un nivel líquido-líquido, una paciente febril, se realiza la punción y obtenemos pus. Otra lesión hiperintensa en el T2 con el mismo nivel líquido-líquido con un doble anillo, un anillo fibrótico hipointenso en el T2 con un anillo de edema periférico, y lo bonito es que subyacente el parenquima hepático en esta imagen de T2 vemos que tiene lo que hemos descrito en vidrio esmerilado por la inflamación focal que es característico de los abscesos, en este caso un realce capsular muy grueso y muy ávido, el centro con la pus, y aquí empezamos a ver una imagen lineal que es un conducto que va a un absceso, otro conducto que va a otro absceso, otro microabsceso subcapsular en una paciente que tiene una estenosis de la anastomosis bilioentérica con unos abscesos colangíticos secundarios. Ese es el principio físico de las imágenes de difusión. Vemos que en una lesión benigna se basa en el movimiento del agua entre las células, el movimiento browniano normal. La difusión va a ser adecuada entre los mismos porque el tamaño es proporcional en su crecimiento. Esto se traduce en que vamos a ver las hiperintensas siempre, mientras que la neoplasia tiene un desorden en el crecimiento y en el número y también en la disrupción de las membranas. Es mucho más difícil para el agua moverse entre ellas y esto es lo que nos va a generar la restricción. Falsos positivos, por ejemplo, los abscesos que tienen alta densidad pues en la pus. Esta es la tablita para la traducción. Entonces la primera tenemos clásicamente los tumores, la segunda los quistes, la tercera las lesiones muy fibróticas y la cuarta, aunque aquí dice que son raros, es lo que estamos utilizando en el seguimiento de la ablación o quimioembolización para ver que esta lesión que tenía bastante celularidad se vaya volviendo más hiperintensa. Un caso de un tumor, esta es la imagen de difusión que la detecta hiperintensa y aquí vemos toda la caída de la intensidad de señal. Esto en forma cualitativa. Si lo queremos hacer en este momento cuantitativamente, tenemos en el ADC esta unidad de medida. Esto es un estudio japonés en el cual tomaron 83 histologías de hepatocarcinomas y midieron por los grados, desde el grado más benigno hasta el pobremente diferenciado, y vieron que las medidas como tal tenían una diferencia significativa. Entre menos ADC tenga, más celularidad tiene. Queremos llevar entonces con la terapia de ablación a que los tumores vayan incrementando en su valor de ADC en el seguimiento. Eso solo para mencionar que en general todos los tumores y lesiones son hiperintensas en el T2, eventualmente vemos lesiones hipointensas, ya tengan grasa, tengan hierro como los nódulos sideróticos, tengan cobre, tengan un componente fibroso importante, tengan queratina o también los melanomas, depende de la necrosis y la terapia que se le haya hecho, y eventualmente los pacientes que tengan lesiones con calcificación, que vamos a ver como unas imágenes de vacío en la resonancia. Vamos a las lesiones benignas. Como les decía, las lesiones, si aparece hiperintensa desde la imagen precontraste, no vamos a ver si esta lesión está captando o no. En el contexto de un paciente cirrótico tenemos que saber si es un hepatocarcinoma. Se hace la técnica de sustracción y vemos que no tiene ningún tipo de realce, que es un vacío completo, y estamos ya con mucha confiabilidad de que es un nódulo de regeneración. Otras lesiones benignas complejas, como mencionó el doctor Trujillo, una paciente con dolor súbito en hipocondrio derecho, la ruptura y la sangre la vamos a ver con una hiperdensidad en el T1, hipodensidad periférica en el T2, áreas hiper, áreas hipo, y fue ya inmediatamente a cirugía, se encontró un adenoma de 5 centímetros. Con este juego de imágenes entre ambas, entre hiper e hipo, tenemos también una tabla que podemos decir en qué estadio está el sangrado, si es un sangrado crónico, un hematoma antiguo, si es agudo, hiperagudo, en este caso más o menos entre 1 y 3 días. Este de 1 casi nunca lo vemos porque pues ninguna EPS va a autorizar
una resonancia inmediata. Las imágenes en fase y fuera de fase es el principio físico de precesión cuando se cancelan en el mismo voxel, lo que quiere decir que si tiene grasa, las imágenes van a disminuir en la intensidad de señal. Este es el fuera de fase, una lesión focal hepática que fue detectada en ecografía, pero que aquí vemos que en el hígado es homogéneo, en la secuencia en fase cae la señal y que la lesión corresponde a un área de respeto graso. Las lesiones malignas sigue siendo la enfermedad metastásica la principal. Aquí tenemos un paciente con enfermedad poliquística renal, pero el radiólogo le llamaba la atención que además de los quistes había otras lesiones hipodensas que no tenía claridad si eran quistes complejos o si realmente estaba cursando con las dos entidades. Un engrosamiento en el duodeno, se hace la resonancia y aquí las discriminamos claramente. Es que esos pequeños puntos muy brillantes corresponden a pequeños amartomas biliares, mientras que las lesiones dominantes y otras de ellas podemos ver incluso el doble anillo de las metástasis por un adenocarcinoma, un centro necrótico, el anillo fibroso, el centro desmoplástico y el anillo de crecimiento. Las metástasis hipervasculares en el T1 también demuestran los estigmas de sangrado, como en este caso una paciente con un coriocarcinoma. Tenemos estas imágenes hiperintensas. De todas formas, en la fase postcontraste vemos todos los pedículos que la alimentan. La paciente se embolizó satisfactoriamente, otra lesión con las mismas características en el riñón. El colangiocarcinoma, como explicó también el doctor, va captando el medio de contraste, a diferencia muy importante del hepatocarcinoma que tiende a hacer el washout o el lavado. Esta es la fase arterial. Las siguientes fases vemos como esta periferia se va haciendo con más realce, pero ese realce es continuo y esto no lo va a diferenciar de los hemangiomas que pueden ser atípicos. Otras lesiones que no comparten ninguna de estas características específicas, como el carcinoide, que casi siempre cursa con lesiones gigantes, o el linfoma primario hepático, o el tumor inflamatorio, son lesiones que casi siempre van a biopsia como tal, porque no tienen realmente una característica específica. El siguiente capítulo es la permeabilidad vascular. La permeabilidad arterial la utilizamos generalmente en las imágenes de pacientes post-trasplante hepático, una paciente que vemos muy bien la arteria esplénica, pero no vemos como una conexión y unos pequeños hilos en la porta hepatis. Cuando se hace la inyección en la arteriografía, vemos además que la arteria venía reemplazada en un 10%, una variante que viene en la mesentérica superior, y múltiples colaterales por una trombosis crónica de la arteria. La porta, también como les decía en el plano coronal, podemos ver la confluencia mesentero, portoesplénica, en este caso el realce normal y un trombo, toda esta imagen de defecto excéntrica por una trombosis crónica y una gran ascitis acompañándole. También en las trombosis de la porta, signos que la acompañan como la bilopatía hipertensiva, vemos que hay una dilatación de radicales por un cavernoma que distiende y tiene esta imagen, y todas las colaterales y el Schwann esplenorrenal que se puede presentar aún sin el medio de contraste y que lo podemos valorar adecuadamente en las imágenes Hayes, también un poco de ascitis como tal. La invasión tumoral es muy importante también para la estratificación. Vemos una invasión directa a la vena cava intrahepática por un hepatocarcinoma, otro hepatocarcinoma que invade y dibuja incluso la misma anatomía de las ramas portales. Y en este caso, un paciente, como les decía, con órgano específico, las imágenes hipointensas ya sin contraste, pero la discriminación es mucho mejor. En este teníamos la duda si tenía plano de clivaje con la vena hepática media, fue llevado a cirugía y fue posible resecarlo. Un paciente con un fibrolamelar, vemos como solamente tenía una irrigación de la cápsula y toda la parte central sin contraste, que lo diferencia de una hiperplasia nodular focal. Las lesiones difusas, como hemos hablado de la esteatosis, la cirrosis, el hierro y otras más raras como amiloidosis, gluconeogénesis y la enfermedad de Gaucher. Ese es un paciente con una lesión pancreática que incidentalmente en las imágenes fuera de fase vemos esta marcada caída de la intensidad de señal por una esteatosis severísima. ¿Pero qué es severísima para quién? Es lo mismo, los que estamos diciendo son evaluaciones cualitativas, que si las queremos hacer cuantitativas, tenemos esta nueva postproceso que se llama PPDF, basada en las imágenes de densidad de protones, porque con el ROI podemos determinar qué porcentaje de grasa tiene el hígado, muy importante para el seguimiento y ver si el paciente pues está siguiendo las instrucciones. Si me creen, también hay como una disminución global del volumen hepático. Este le gana la espectroscopía porque el postproceso es mucho más sencillo que la otra.
Las imágenes de cirrosis también, obviamente, la evaluación del parenquima y la parte vascular. Un paciente con múltiples nódulos sideróticos, siempre buscamos si alguno de ellos tiene alguna muestra de malignidad, mala permeabilidad portal por la posibilidad del trasplante. En este otro caso, un paciente similar con los mismos nódulos, pero aquí vemos la lesión dominante hiperintensa en el T2 que capta y hace el washout con la cápsula consistente con un hepatocarcinoma más o menos de 8 centímetros. Este es otro hepatocarcinoma. Vemos la imagen en característica nódulo dentro de nódulo, quiere decir que un nódulo displásico se degeneró, pues como es una de las muestras del hepatocarcinoma. Aquí tenemos el lavado, la cápsula y en este caso también tenemos una fibrosis confluente que va captando el contraste con el tiempo. Entonces, en el hepatocarcinoma tenemos el nuevo lenguaje, el IRADS. El IRADS, el Colegio Americano de Radiología lo ha evaluado por la experiencia que se ha tenido en el BIRADS en la mamografía. Entonces, se pretende que el protocolo del informe del radiólogo salga parecido, desde el L1 hasta el L5, el L1, L2 y el L3, enfermedades benignas que no ameritan sino de pronto un seguimiento anual, y el L4, una sospecha de hepatocarcinoma. Se le fue la luz. Que podría ser para biopsia también, y definitivamente un hepatocarcinoma, el L5, para el tratamiento, ya sea el trasplante hepático o locorregional. Vamos a mirar si mejora. De todas formas, estas son las 5 características que siempre buscamos para malignidad: que sea una lesión, es decir, que sea volumétrica, que tenga hipercaptación, que tenga lavado, que crezca 10 milímetros y que tenga trombo tumoral. Este es un caso de la literatura: una sola lesión en la eco y múltiples o 5 o 6 lesiones en la resonancia, en el TAC otras 2, y aquí vemos como con los criterios de Milán podemos hacer mejor la clasificación para el trasplante. La elastografía nos mide la rigidez hepática, podemos ver qué tantos cambios fibróticos hacia el hígado no tenga mucha deformidad, y este paciente, un paciente diabético, tenemos la esteatosis, tenemos una lesión focal que no sabemos, inyectamos hepatoespecífico, vemos el hepatocarcinoma menor de 2 centímetros y aquí vemos la elastografía con cambios cirróticos. En 30 minutos, toda la historia natural del NAFDL, grasa, fibrosis, cirrosis y hepatocarcinoma. El hierro, entonces lo mismo, podemos ver la caída de la señal en las imágenes en fase. Esto también lo podemos hacer cuantitativo con el protocolo de RENS que está en internet gratis. Adquirimos estas imágenes, tomamos esta información, calculamos y esto nos va a dar la concentración intracelular. Esta es la correlación de la biopsia con el mismo, está ampliamente utilizada mundial. 5 ejemplos de complicaciones post-trasplante importantes: los hematomas, como les decía, según la estadificación, las complicaciones vasculares, los biliomas por la trombosis arterial y también pseudoneurismas y estenosis de la porta. Las biliares se dividen en 3, cuando tenemos estenosis por fibrosis, cuando tenemos por isquemia, que casi siempre es en el ilio, nunca tiene tanta dilatación y es una desestructuración mayor, y recordemos que la ciclosporina va a dar unos depósitos de cristales que también tiende a hacer estenosis focales y detritus que pueden causar oclusión. El PTLD se puede presentar tan temprano como los 3 primeros meses post-trasplante, un paciente con un ganglio que venía con un seguimiento de una colección subhepática, y aquí vemos que ese ganglio crece, está nodular, está casi de 15 milímetros, se hace la biopsia y se comprueba. Otras más raras, el oversize, el hígado se sacrifica, es muy grande para el paciente, pero en el control vemos que no tiene ningún problema en el tiempo. El rechazo, vemos cómo se pierde la textura normal del hígado y se empiezan a formar dilataciones de radicales. Y este más raro, una lesión focal, subcapsular, hepática, encapsulada, capta, no capta, como con ninguna muestra, hepatocarcinoma, tampoco para un PTLD, se hace la biopsia y sale un textiloma raro. Para el cáncer, 2 palabras entonces de las terapias que tenemos. Hacemos una evaluación cuantitativa de tomar el tamaño que antes teníamos, ahora tenemos la función y la vasculatura de los tumores y, como les decía, en la difusión, la celularidad. Nos basamos también en cómo van teniendo los cambios en el T1 y el T2 según la necrosis y el sangrado, los halos de realce. En este ejemplo, una lesión de 8 centímetros que baja a 4 centímetros y que podría incluirse en el protocolo de Milán post-quimioterapia, con unos nódulos residuales de RFA y que posteriormente obviamente aumenta el tamaño con sorafenib, una
resolución casi completa de este hepatocarcinoma. 2 palabras últimas, tenemos el PET también como otra imagen metabólica, ya se puede hacer también fusión con la resonancia. Este es un equipo que tienen en Detroit y que es como parte del futuro en esta parte de oncología. Entonces, en conclusión, la historia clínica, sumamos imágenes previas, laboratorio, procedimientos, el protocolo para pegarle al diagnóstico. Eventualmente no le damos al diagnóstico, nos estrellamos, pero eso es lo que quería para compartir. Gracias.